Muy bien, vamos a comenzar. Ya estamos en la parte última casi de este capítulo 3. Como hace 15 días, si recuerdan, dejamos pendiente el tema que estábamos hablando del vestir del creyente. Vimos solamente un punto que era la práctica del creyente. La práctica del creyente, ahí en el punto 1 eran dos partes. El vestir del creyente se componía de la práctica y la perfección. Ese punto 2 no lo alcanzamos a ver, lo vamos a ver el día de hoy, junto con el número 2 que dice las prioridades. Ese punto lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a casi concluir con el capítulo 3. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre, bendito seas, gracias te damos por este hermoso día, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor, por tu bendita misericordia, Señor, que se renueva día a día. Pedimos sabiduría, amor, humildad de lo alto, Señor, para compartir estas verdades, Señor. Ayúdanos a trazar bien tu palabra. Pedimos por todos nosotros y los oyentes, Padre, para que quites cualquier cosa que se oponga, Señor, a aceptar estas verdades y aplicarlas en nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, Señor. Transforma este corazón duro y necio, Padre. Te lo pedimos, Padre, y te pedimos también por aquellas personas que no te conocen y que están el día de hoy aquí, Padre, Señor, para que tú traigas ese quebrantamiento en su corazón, arrepentimiento, Señor, para que puedan clavar por el perdón hacia ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús, Padre. Amén. Muy bien, si me acompañan por favor a Colosenses 3:12, por favor. Colosenses 3:12. Dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, pues de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. Ahí es lo que vimos hace 15 días, el domingo antepasado, que estuvimos aquí. Básicamente, el punto central que estamos viendo es cómo nos debemos relacionar correctamente. El punto que vimos ahí era mi práctica como creyente en cómo me ayuda a relacionarme, ¿sí? Ese vestir, cómo debe de ser. Ya hablaba que, bueno, si tú ya sabías, tenías la base de que habías sido escogido, apartado para un uso especial, eres amado de una forma especial, entonces ahora pues te ibas a vestir, nos íbamos a vestir ¿de qué? De misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eran 5 prendas que nos íbamos a poner. Y con ello no había pretexto para poder soportarnos y perdonarnos unos a otros. Eso es lo que vimos. Y si alguien dice, bueno, hermano, es que tú no sabes lo que mi hermano aquel me ha hecho, entonces todavía le dice Pablo, bueno, de la manera en que Cristo te perdonó, así tú también hacerlo. Con eso derrumbaba cualquier argumento que tuviésemos. Ese fue lo que vimos. Vamos a pasar al punto que sigue, en el mismo vestir, que se llama la perfección del creyente, que está en el versículo 14. Vean cómo dice: y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de mencionar. ¿Qué hago? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y estamos hablando de relacionarnos correctamente porque el creyente es un ser social, tenemos una responsabilidad con el prójimo, con los hermanos, y es muy importante. En cierto modo todos somos embajadores de Cristo, nosotros. ¿Qué hace un embajador de Cristo? Un diplomático. Son las personas realmente escogidas porque van en representación de un país. No van a generar conflictos esas personas, todo lo contrario, son expertos pacificadores. Asimismo, nosotros somos llamados a eso. Por eso tenemos que estar vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto, dice. Hay una anécdota que quiero comentar
dice que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, era muy difícil para las naciones de Europa quitarse todos los prejuicios que se habían originado a causa de los sufrimientos, básicamente por el terror y el impacto que causaron los alemanes específicamente. Y había una iglesia bautista en ese entonces en Suiza, y había un joven cristiano de Dinamarca, pues estaba ahí en el culto, ¿verdad?, procurando adorar a Dios junto con otros cristianos de otras naciones. En ese momento, que estaba leyendo la Escritura, ve entrar a un joven alemán, un soldado alemán, que reconocía que habían invadido. Entonces, en ese momento, él tuvo un disgusto muy enorme y se levantó del culto y salió. Al salir estuvo meditando y reflexionó y regresó. Dice: sentí que mi corazón se llenaba de odio contra ese soldado. Pensé en los sufrimientos que hemos tenido por causa de su pueblo, e inmediatamente decidí que no estaría yo en una capilla o en un templo con ese sujeto. Al salir yo, mi corazón lleno de odio. De repente pensé en el amor de Dios manifestado en la cruz, donde Cristo murió por mí cuando yo era un enemigo. Y dice: ciertamente no puedo estar fuera de este culto, pues realmente ese hombre es mi hermano. Y es verídico esto. Yo hubo una historia verídica, muchos de ustedes ya lo han leído. Ahorita lo comentaba con Michelle, esta señora Corrie ten Boom, no recuerdo si era holandesa. Ella en su casa, a escondidas, albergaba a judíos para salvarlos de los alemanes. Su familia fue llevada al campo de concentración, donde fue muerta la familia por los nazis. Y ella recordaba a una persona en particular que había sido partícipe del asesinato de su familia. Años después, al acabar la guerra, esta señora estaba compartiendo en una iglesia sobre el amor y el perdón. Casualmente, cuando estaba hablando de eso, ve entrar un alemán que era ese hombre que había matado a su familia, pero ahora ese hombre era convertido en Cristo. Entonces imagínense el shock. Y al terminar el culto, ve que este sujeto, ahora hermano, se le aproxima a ella y le extiende los brazos para abrazarla, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta señora, no? Lo perdonó ahí mismo, no fue fácil, pero lo perdonó y lo abrazó, ¿no? Ese es un ejemplo de esa vestimenta que debemos portar todo creyente: el amor, a expensas de lo que sea, máximo con un hermano, ¿verdad? Entonces, dice: y sobre estas cosas vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. Después de todas esas prendas, esa que va a ceñir, que va a cubrir todas las demás, es como la cereza del pastel, es el amor. Es el amor. Yo podría tener: el mundo manifiesta humildad, bondad, misericordia, pero si no está atrás de todo eso amor, simple y sencillamente se queda en nada, en acciones de moralidad. Y esa palabra que viene aquí en la Biblia, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, esa palabra amor, ya lo hemos mencionado, es ágape. Recordemos que en castellano tenemos nada más una palabra, en griego hay como 5. Es diferente. Este amor es ágape. Ese amor ágape significa espontáneo, desprenderse, desinteresado, inmerecido, que es el amor que tiene Dios sobre nosotros. Es el amor que tuvo Cristo en la cruz por nosotros. ¿Qué merecíamos? Todo el mundo está condenado, solamente que escogió a unos por su amor inmerecido, gracia. ¿Entendemos? Y ese amor es el que nos pide en Primera de Juan 8, si me acompañan por favor, Primera de Juan 8. ¿Por qué es tan importante esta prenda que debe tener el creyente? Básicamente el creyente. Vean, Primera de Juan 4:8. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo soy hijo de Dios, por ende, por naturaleza nueva, voy a amar a mi prójimo, con mayor razón ¿a quién? A mi hermano. Es una vestimenta. No puedes decir yo soy cristiano y no amo, eso es imposible. No puedes decir que estás vivo y no respirar, eso es imposible. Va en contra de la nueva naturaleza, pero somos un llamado a aportarla, a ejercerla, que es diferente. Por pecadores que somos, batallamos. Y dice ahí la pregunta, bueno, ¿y por qué? Dice que es el vínculo perfecto. ¿Por qué ocupamos un vínculo? Lo mencioné ahorita, somos seres sociales.
Estamos llamados a congregarnos, no somos un llanero solitario, aislado. Entonces, sabemos que, aunque tenemos una nueva naturaleza y somos pecadores, surgen fricciones, complicaciones, problemas. Eso debemos entenderlo. Vean, y Pablo lo dice, y sobre todas estas cosas, dando a entender que hay una importancia especial en esta vestimenta, hay una supremacía. Vean cómo dice 1 Corintios, ahí está arriba, no lo busquen en sus Biblias. Dice, hablando de dones, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El día que estemos con el Señor ya no vas a ocupar la esperanza. ¿Para qué? Ya no vas a ocupar la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, ya estamos con el Señor. Pero el amor, eterno. Por lo tanto, desarrollémoslo más aquí todavía, ¿me explico? El amor es eterno. Ahí lo tienen ustedes en ese banner. Es el fruto del Espíritu. Qué casualidad, ¿con qué empieza? Con amor. De ahí se desprende. Yo no puedo tener gozo, paz, paciencia si antes no tengo amor. Sería solamente en una moralidad, que es lo que tiene el mundo, o lo que enseña el mundo. Vean la oración que hace Pablo en Filipenses 1:9. Vean cómo dice Pablo en Filipenses 1:9, creo que sí lo puse, ok. ¿Cuál es la oración? Que vuestro amor entre nosotros, ¿qué hace? Abunde. Que entre nosotros cada vez nos queramos más, nos amemos más. ¿Por qué lo dirá Pablo? ¿Por qué será? Porque sabe, no es fácil las relaciones aún entre nosotros. Vean, Juan 13:35, ya lo hemos mencionado muchas veces. Es el estandarte, es el ícono para que los demás sepan que somos creyentes. ¿Cómo? ¿Cuál es el atractivo que vamos a tener hacia el mundo? El amor en que entre nosotros ve el inconverso. Eso es lo que le va a llamar la atención. Pero si ve que hay fricciones, pleitos, ¿va a ser atractivo? Es igual que el mundo. Dice, ¿para qué voy allá si se llevan igual que yo? ¿Verdad? El amor, estamos hablando del amor ágape, ¿no? El amor es nuestro estandarte, ya lo mencionamos, pero este amor es sacrificial. Busquemos Juan 15:13, por favor. Este es un llamado para nosotros, Juan 15:13. Este es el amor que tuvo Cristo por nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Pues que uno dé su vida por sus amigos. Cristo dijo que era nuestro amigo y Él dio la vida por nosotros. Pero ahora es un ejemplo para nosotros. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a morir por ustedes? No, eso es vano. ¿Qué voy a hacer? Servir a ustedes, poner mi vida en servicio a ustedes. Ese es un amor. Ese es el amor sacrificial. Por eso el servicio en el ministerio es un fruto del amor que uno profesa. Por eso es extraño que un creyente no quiera servir. No precisamente porque sirva tiene amor. Puede que sus motivos sean equivocados, pero obligadamente, un verdadero creyente, su amor lo manifiesta en el servicio. Obligadamente. ¿Estamos ahí? El amor es desinteresado, dice. A ver, Gálatas 5:13 y 14. Vamos ahí, por favor. El amor es desinteresado. Hablando de el enfoque, no soy yo. El enfoque ahora va a ser ¿quién? Mis hermanos. Dice, porque vosotros, hermanos, es decir, estamos hablando de la iglesia, a libertad fuiste llamados. Ahora estamos libres, pero solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, ¿qué dice? Los unos a los otros. ¿Sí? No lo usemos para ocasión, sino aprovecha sirviéndonos unos a los otros. Ya no soy yo, es Él, el enfoque. Es un amor desinteresado. Primera de Corintios 13:7 y 8. Vamos a brincarnos ese de ahí. Primera de Corintios 13:7 y 8. Vean cómo es el amor. Porque esa es la virtud, por eso mencioné, es la cereza del pastel. Vean cómo dice este pasaje. 1 Corintios 13:7 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. Y la primera parte del 8, el amor nunca deja de ser. Estamos hablando del amor que sale de nosotros por tener a Dios. ¿Se entiende? El amor es compasivo, Proverbios 10:12. Estamos reafirmando las virtudes, las características que tiene este tipo de amor. Vean, Proverbios 10:12. El odio que hace genera rencillas, pero el amor va a cubrir todas las faltas. Hay hermanos que somos especiales, difíciles de tolerar, pero ¿qué va a hacer el amor? Cubrirá las fallas. Pedro lo dice, ¿verdad? El amor cubrirá la multitud de pecados. Pero es que es pecado, hermano, no importa. Ese amor que tú tienes no te va a dejar ver su pecado en el sentido de que te tropiece. Claro que lo vas a ver, obviamente, y vas a reconocer, por algo lo vas a exhortar, pero cubrirá, no te va a tropezar si tenemos ese amor, esa pantalla. Primera de Juan 3:16 y 18. El amor, como dijimos ahorita en el servicio, me va a llevar a hacer buenas obras. Primera de Juan 3:16, 18. Dice, en este hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Cristo, puso su vida por nosotros. Entonces, ¿qué? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, pero, yo puedo decir que amo mucho a mis hermanos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuál es la respuesta? No mora. Es un hombre egoísta. Por eso dice el siguiente, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Demostremos ese amor con actos. Tengo un hermano, estás batallando, pues lo voy a ayudar. No nada más voy a orar por ti. Pues eso es muy cómodo y suena muy espiritual, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Entonces, estamos viendo, perdió mi hoja. Aquí está. Entonces, dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi interés es que, el interés de Pablo aquí es mejorar nuestras relaciones, nuestra comunión. Entonces, si yo realmente tengo ese amor, eso me va a ayudar mucho a mis relaciones, automáticamente. En la medida que yo tengo problemas en las relaciones, chequemos por qué es. Si realmente yo soy el que tengo problemas con muchas personas, o muchas personas tienen problemas conmigo, ¿por qué será? Tal vez tengo un problema con esa vestimenta, ¿verdad? El amor es acción, no es estático. Y este mandamiento no es para mí. Siempre lo da haciendo la frase unos con otros. Es la congregación, unos con otros, tenemos que desarrollarlo. De nada sirve que mi hermana tenga amor hacia mí, pero yo hacia ella no. Entonces la relación no se va a dar bien. Por un lado va a estar bien, pero por el otro lado no va a recibir. Tiene que ser recíproco. Por eso el mandamiento es para todos nosotros, para que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Y el punto es sobreabundar. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. Esa era la vestimenta, la última vestimenta que nosotros como creyentes debemos portar. Ahora, en el versículo 15 al 17, Pablo pasa a otro punto para ayudarnos a las relaciones. Dice, ok, ya estás vestido correctamente, pero ahora, como una nueva criatura, como un nuevo hombre, como creyente que eres, tienes ciertas prioridades el día de hoy. ¿Cuáles son esas prioridades? Ahora te vas a enfocar en la paz de Cristo, en la palabra de Cristo y en el nombre de Cristo. Estas son tus prioridades, pero vestido como estás. Esos son tus objetivos el día de hoy. Vean cómo empieza el versículo 15. Dice, ok, y la paz de Dios, dice ahí, eso lo dicen de seguro en tu Reina Valera, pero si te vas al original realmente, la palabra que dice ahí es en Cristo, y es más lógico. El que consiguió la paz con Dios hacia mí fue Cristo. Entonces la paz que consiguió Cristo
vendría siendo. Entonces la paz de Cristo, ¿qué dice? Gobierne nuestros corazones, a las que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice. La palabra paz, básicamente, si yo tengo paz con mi hermano, es porque hay un acuerdo, un entendido entre nosotros, un tratado, es un pacto, dice, para que estemos en paz, en pacificación, ¿verdad? Como lo dice Romanos 5:1. Romanos 5:1, por favor acompáñenme. Y esta paz se debe entender en dos maneras. Esta paz debemos entenderla de dos maneras. La primera y la más importante es, vean, dice, justificados. ¿Qué es justificados? Yo soy culpable, soy declarado inocente, pero no soy inocente, pero soy declarado inocente. Esa es la gracia. Entonces, justificados pues por la fe de Cristo, tenemos paz ahora sí que con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que el mundo no lo sabe o no lo quiere saber o evade, y muchas iglesias se han encargado de distorsionar este mensaje. Ya ven que cuando salen a evangelizar salen diciendo que Dios los ama. Eso no ayuda en nada. No es en sí una mentira, pero no es correcto. La gente tiene que saber qué problema tiene, y la humanidad, ¿cuál es el problema que tiene? Que Dios está irado con ellos todos los días, y que cada día que pasa y no se arrepientan acumulan ira para el día del juicio. Ira, y es ira de Dios, es ira santa. Su justicia, su ira tiene que ser aplacada, y no va a ser más que en el infierno por los pecadores. Entonces, tienen que saber que no hay paz con Dios. Nosotros, gracias a Cristo, ya la tenemos. Ese es el primer punto de esta paz que habla Pablo aquí. Ya tenemos paz con Dios. Ya no estamos en guerra, ya no somos enemigos. Ahora pertenecemos a la familia espiritual de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Nuestro mayor problema ha sido eliminado. Vean. Ahora, ¿cuál es esa otra paz de la que estamos hablando? Esta paz, la palabra ahí que usa, que viene en nuestra Reina Valera básicamente, dice la paz de Dios gobierne. Esa palabra es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Básicamente se usaba en aquel antaño, cuando en aquellos, lo que son los, donde salieron los Juegos Olímpicos, que eran juegos deportivos, atléticos, eran árbitros que ponían para decidir, para tomar la decisión de esos juegos. Esa palabra es árbitro, gobierne. Entonces realmente la paz que yo tengo me va a ayudar a arbitrar, a decidir, a guiarnos, a tomar decisiones. Eso es lo que nos está queriendo decir Pablo ahí. ¿Sí? Ese es el otro concepto que está implícito en la palabra paz. Entonces, cuando un creyente estamos ante un dilema, ante una situación, ante una problemática, debo tener en cuenta dos puntos. Primer punto dice, es evaluar si en mi decisión que yo voy a tomar está de acuerdo con mi posición como hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, esto que voy a hacer corresponde a un creyente, como creyente que soy. Cuando yo recién llegué a Cristo, me acaban de cesar de la empresa, que yo tenía años y anhelaba quedarme ahí. Fui cesado, entonces pues en eso conozco a Cristo y tenía años deseando trabajar para una empresa, y en eso sale la oportunidad. Pero cuando ya llego a Cristo y me están discipulando, les digo, ¿sabes qué salió esta oportunidad? Y me dicen, pues, ¿qué vas a hacer? Por el tipo de giro de la empresa, les dije, no, ¿verdad? Así es, no. Entonces yo decidí que no. Después, cuando vine aquí en Mochis, volví a quedarme sin trabajo y salió una oportunidad de ser encargado de un antro. Tuve que decir que no. ¿Sí? Esa es la paz que está diciendo Pablo aquí, que te debe ayudar a decidir, bueno, mi posición como cristiano no me permite hacer ciertas cosas, ¿verdad? A eso se refiere en ese sentido. Ahora, en el otro punto 2, esa decisión que tú tomes debe de traerte una profunda paz en tu interior. Debe haber una profunda paz. Aquí está. Cuando un creyente obedece la voluntad de Dios, deberá tener paz en su interior. Si yo me salgo, si yo tomo decisión fuera de la voluntad de Dios, no debiera tener paz. Por ende, lo contrario también, si yo tomo la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, debo tener paz, aunque no me guste la decisión, como me pasó a mí. Yo sabía que era la voluntad de Dios no aceptar encargarme de ese antro, no era posible.
Y tuve paz. Dije, bueno, no tengo dinero, no había manera de sostener la familia, tuve paz. Bueno, el Señor me bendijo después. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Ahora, cuidado. Hay una paz falsa. Hay una paz falsa, ¿no? Y a veces hay doctrinas, especialmente iglesias carismáticas, iglesias con sesgo pentecostal, recalcan mucho esta frase. Y a veces la traemos nosotros. Tú ten paz. Si tú tienes paz, no hay problema. Sí, no. Tienen que basarse en esos dos puntos. Porque existe una paz falsa. Muchos falsos profetas del Antiguo Testamento fueron llevados a juicio por pregonar una paz falsa al pueblo judío. Cuidado. Entonces hay una paz falsa. Recuerda, en primer lugar, ok, somos salvos, soy redimido, pero sigo teniendo un corazón pecaminoso. Es perverso, a veces me engaña, está inclinado al mal todavía. Mi conciencia puede estar cauterizada, entonces no debo hacerle mucho caso a este sentir. Por eso, primero debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios, la decisión que voy a tomar. Y después está la paz en el corazón. ¿Se entiende? Por ejemplo, me acuerdo de Jonás. ¿Se acuerdan qué hizo Jonás? Señor, vete a Nínive. ¿Y qué hizo él? Al otro lado, ¿no? Y luego agarró un barco todavía según el país más lejos. ¿Qué pasó? Empezó una tormenta y ¿qué estaba haciendo Jonás? Estaba dormido. Tenía preocupación. Desobedeció a Dios. Estaba condenando un pueblo entero. ¿Sí? Y se pone a dormir en medio de una tormenta. ¿Tenía paz? ¿Era correcto eso? Él estaba mal. Su paz era falsa. Esa paz no es recomendable. Y era un profeta. Entonces no siempre le hagamos caso a, yo estoy bien, ¿cuál es el problema? No, estás mal. Estás mal. ¿Sí? Pudo dormir en medio de la tormenta. Entonces decir que tengo paz en mi corazón no es suficiente evidencia de que estamos en el camino correcto de la voluntad de Dios. ¿Estamos? Debemos orar fervientemente, debemos someternos a la voluntad divina y buscar la dirección. Aunque en ese momento tal vez no haya paz. Vean aquí la otra frase de este versículo. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué dice? En el versículo 15, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. A la que asimismo fuiste llamados. Fuimos llamados a traer esa paz para generar armonía dentro de la congregación. Somos pacificadores. Debemos generar esa paz nosotros, entre nosotros mismos. No ser divisivos, no ser conflictivos. Y es lógico, si yo tengo paz con Dios, mis decisiones están basadas en su voluntad, tengo paz en mi corazón, eso se va a reflejar y voy a tener cierta armonía con mis compañeros, con mis hermanos, se va a reflejar. Si mi corazón no tiene paz, también se va a reflejar lo contrario. Voy a ser una persona que haga tropezar, que genere conflictos, discusiones, ¿verdad? Se va a notar, eso sale. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y vean, y cuando digo, tú puedes tener una paz falsa o no tener paz. ¿Por qué? Por consecuencia de tu pecado. Ya dijimos el pecado que hace, salpica, daña, contamina, no se queda nada más en mí. Si yo traigo un pecado ahí, voy a afectar a otros, siempre va a suceder eso. ¿Qué pasó con Jonás? Él estaba en paz, paz falsa. ¿Por qué llegó la tormenta? Por culpa de Jonás. Fue por culpa de Jonás. Afectó a los marineros. Que había un propósito de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Vean. Siguiente frase del versículo, a lo último del 15. A la que fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué dice? Agradecidos. En el momento en que yo tengo paz con el Señor, saber que estoy en su voluntad, y eso se transmite, también se ve el agradecimiento. Te conviertes en una persona agradecida. Alguien que no esté en paz, difícil que salga el agradecimiento hacia Dios, difícil. Es difícil, independientemente la situación por la que estés pasando o la prueba. Vean este versículo, no sé si lo tenemos ahí, Efesios 5:20, y como dice ahí, la gratitud es la respuesta natural
del creyente a todo lo que Dios ha hecho, sea bueno o malo desde la perspectiva humana. Vean, Efesios 5:20. Dice, dando algunas veces gracias por algunas cosas a Dios. ¿Así dice? Dice, dando siempre. Pero choqué hoy. Hoy falleció un pariente. Dando siempre gracias. Vas a buscar el motivo para agradecer a Dios. No sé cómo le vamos a hacer. Por eso, si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, voy a encontrarlo. Si no estoy en la palabra, va a ser difícil buscar un agradecimiento ante una situación adversa. Dice, dando gracias por todo al Dios y Padre. Es tremendo estos pasajes. Son tremendos. Vean el que sigue. Primera de Tesalonicenses 5:18. Acompáñenme, por favor. Mucha gente pregunta, oye hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Con quién me debo de casar? Primero, hay muchas otras voluntades con las que hay que cumplir antes de saber esas específicas. Vean la que dice esta. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Antes de buscar otras específicas. ¿Qué quiere el Señor que estudie? Ya eres agradecido, espérate. Y si yo tengo problemas para encontrar gratitud hacia Dios, no es que no sea creyente, pero esa es la característica de los inconversos. ¿Sí? La ingratitud caracteriza al no creyente. Romanos 1:21. ¿Se acuerdan qué pasó ahí? Vean lo que dice, acompáñenme. Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no se refiere a que hayan sido salvos, sino que conocieron por la creación a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está el juicio, fue entenebrecido. No le agradecieron. Y es obvio que si yo tengo un espíritu de humildad, agradecido ante Dios, eso tendrá una influencia con mis hermanos. Acuérdense que el enfoque es mi relación, cómo me voy a llevar mejor de acuerdo a esto. Si yo soy una persona agradecida y tengo paz en mi corazón, me va a ayudar muchísimo en mis relaciones. Caso contrario, también va a pasar lo contrario. Prioridad segunda. La primera prioridad, la paz de Cristo. La otra, la palabra de Cristo. Vean, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es nuestra siguiente prioridad. No es que more en abundancia la filosofía del mundo, los conocimientos, busca títulos, doctorados. No dice nada de eso. Conoce lo que el último escritor ilustre hizo. No. Mora en abundancia la palabra de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra de Cristo? Las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia como la conocemos. La palabra de Cristo. Esa es una prioridad en mi vida hoy en día. Es una prioridad. ¿Y cómo? En abundancia, dice. La palabra ahí realmente quiere decir que habite en su propia casa. Es decir, que la viva yo completamente. Y para vivirla debo conocerla y debo entenderla. Si yo la leo, la entiendo mal, la voy a aplicar mal. Eso hacen las sectas. No todo el que se equivoca es sectario, obviamente, ¿verdad? Entonces, debe morar en abundancia, dice, copiosamente, exuberante. Que la palabra haya morada en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que more la palabra en mí? Bueno, es mi deber, ¿qué dice? Escucharla. Dice, estaba leyendo un libro de pastores, dice, la persona que está aquí, así como yo ahorita, dice, da por hecho que todo el mundo te está escuchando. Pero no, la mayoría de la gente no te está poniendo atención. Unos, está su mente en otro lado,
otros no quieren escucharte porque les tropieza algo de ti, y solamente una minoría retiene un poco de lo que tú dijiste. Qué tremendo es eso, ¿no? Lo dice él, tiene muchas experiencias, ¿verdad? Entonces nuestro primer deber es escucharla. No es fácil, se requiere mucho esfuerzo, y más en algo así como estamos ahorita. Yo entiendo que por el calor o el tema puede ser tedioso tal vez, ¿verdad? Escucharla, leerla, no me quedo ahí, estudiarla, memorizarla, meditarla, aplicarla, obedecerla, aferrarme a ella. Eso me va a llevar a que more en mí. Todo eso me va a ayudar para que more en mí. No es fácil. Por eso Pedro lo hace con ese énfasis. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si tú no tienes apetito, clámale a Dios, porque ese es un síntoma muy grave. Clámale a Dios. Vamos a este pasaje. Vean cómo dice Mateo 13:9. Ahí está una exhortación a obedecerla y a escucharla. Mateo 13:9. ¿Cómo dijo Jesús ahí? El que tiene oídos para oír. ¿Para qué son los oídos? Es obvio. Para oír, pues dice, oiga. O sea, fórzate a poner atención y a obedecer. El que tenga oídos para oír, oiga. Segunda de Timoteo 2:15. Aquí está la responsabilidad para todos aquellos que queremos enseñar. Casi todo el mundo tiene ese deseo. Vean lo que dice Segunda de Timoteo 2:15. Mas sin embargo hay cada vez más sectas, ¿no? Dice, procura con diligencia, de una manera activa, diligentemente, dice, a presentarte a Dios aprobado. ¿Por qué voy a salir aprobado? Bueno, porque eres un obrero que no se avergüenza. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque trazas bien la palabra de verdad, la explicas correctamente, no la distorsionas, no lo altero. No es, para mí dice esto, no. ¿Qué dice Dios? Aunque no me guste lo que diga. ¿Qué dice Dios? No, ¿qué pienso yo que diga? El otro día puse la tele y está el canal local. La dejé buen rato ahí mientras hacía otras cosas, pero pasaron 3 programas de 3 sectas. Qué increíble, ¿no? La manera en cómo trabaja. Y luego ayer venía de Macapul y por Independencia y Leiva, ya ves que está ¿cómo se llama? La pantalla, y sale anunciada una secta ahí. Cómo tiene facultades, ¿no? El Satanás, cómo le mete dinero a propagar el error. El error. Es tremendo, ¿verdad? A veces da coraje ver todo eso, pero bueno. ¿Debo memorizarla? Claro que debo memorizarla. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Ok. Vean cómo dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tan importante es la palabra? ¿Y por qué? ¿Cómo los voy a guardar? Memorizándolos. Y guardar significa también obedecer. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué tan importante será la palabra? Mi llamado es, aquí en la tierra ahorita, es santificarme, crecer, asemejarme a Cristo. ¿Cómo lo voy a hacer? Nada más hay una manera, por medio de la Escritura. Por eso, si tú no la lees, si yo no la estudio, si no la memorizo, el Espíritu Santo no va a obrar en tu vida. Es la única manera en que podemos crecer. Vean que la oración del Señor en Juan 17:17. Vean cómo dice el Señor. El Señor Jesús está implorando al Padre. ¿Qué le dice? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Él mismo lo contesta. Santifícalos. Es la única manera en que yo voy a crecer, estudiando y profundizando en la palabra. Ahora, yo tengo un problema en el corazón, como todos ustedes. La única manera que Dios va a usar al Espíritu Santo a cambiar nuestras vidas es por medio de la palabra. Ve que dice ahí el Salmo 19:7. Salmo 19:7. ¿Cómo dice? La ley de Jehová es perfecta. ¿Perfecta para qué? Para convertir este corazón duro, necio, que se aferra al pecado. Es la única. Es la medicina que ocupamos todos nosotros. Por eso te digo que es
gravísimo no tener hambre por la palabra. Implórale al Señor que nos dé hambre. Memorizarla, estudiarla. Dice Oseas 4:6, vean esta advertencia. No la tengo aquí, bueno. Oseas 4:6. ¿Ve que tiene riesgo de descuidar la palabra? Oseas 4:6. ¿Qué le pasó al pueblo judío? ¿Por qué le pasó lo que le pasó al pueblo judío? Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. No la tomaron en serio. No la tomaron en serio. Dice, ve lo que dice aquí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Eso te va a ayudar a que ahora sí puedas enseñar. Primero hay que conocer, luego dice enseñar y exhortar. Eso es parte de los frutos de esta palabra que va a generar en nosotros. En cuanto a las relaciones, enseñar y exhortar, y va junto con pegado. La exhortación es enseñanza. Es un área que a veces no queremos trabajar, ni del otro lado ni uno. No quiero hacerlo porque se van a enemistar conmigo, pero ahí está. Y el otro no quiere que lo haga porque es incómodo que te exhorten. Es incómodo que te digan, hermano, usted en eso no anda bien. Dice, enseñándonos y exhortándonos. ¿Cómo? Unos a otros. Ahí me ha tocado personas que les di el descubra, que vienen a mí y me dicen, hermano, usted en esto ha estado mal. Se siente feo que alguien que llegó mucho después que tú y que fue tu discípulo te exhorte. Ni modo, mis hijos lo han hecho conmigo. El orgullo duele, es la carne, mi pecado, pero es correcto, hay que aceptarlo, ¿verdad? Dice, unos a otros en toda sabiduría, ¿verdad? Vean, alguien que ha permitido que verdaderamente las Escrituras moren en nosotros, eso va a generar, si realmente moran, va a generar una emoción verdadera, propia. No emocionalismo nada más. El emocionalismo es muy fácil de generar. Este es un sentimiento genuino, ¿verdad? ¿Y en qué terminará eso? Por eso dice, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y qué va a pasar? Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién le voy a cantar? Al Señor. Ese conocimiento de la palabra me va a llevar a mí a alabar al Señor. Hay una emoción verdadera ahí. Por eso la verdadera doctrina está muy ligada a la alabanza, para que realmente sea lo correcto. Dice, podemos apreciar, hay gente que no está de acuerdo con esto, podemos apreciar entonces que existe una relación entre el conocimiento y la adoración. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer la samaritana del pozo de Jacob? Ustedes no saben lo que adoran. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo incorrectamente. Pero tenían la emoción, tenían la sinceridad, pero era incorrecto, les faltaba el conocimiento. La salvación viene de los judíos, no de ustedes. No es ni este monte ni el otro. ¿Sí? Y esta frase, cantando con gracia en vuestros corazones, ahí hay un poquito de desacuerdo, pero realmente dice, no se está refiriendo a solo que las personas que tienen buena voz, ¿verdad?, que saben cantar bien, puedan hacerlo. Y es que aquí existe cierta discrepancia en que si es gratitud o es gracia, la palabra que usa ahí Pablo. Cantando con gracia, dice, ¿a qué se referirá? Pero ambos pueden ser correctos, el que escojas es correcto, o los dos, mejor dicho, son correctos. Dice, pero ambos pueden ser correctos porque una persona llena de la palabra, ¿qué va a hacer? Se mostrará cantando con gratitud por la gracia de Dios, es obvio. Entonces es correcto, cantando con gracia en vuestros corazones. Y no se refiere que no sea de voz. Al decir de corazones, quiere decir que haya una correlación en lo que yo digo con lo que yo siento, para que no sea un emocionalismo nada más, ¿verdad? Que realmente lo que estamos viendo ahí, la letra, sea correcto con la palabra y de corazón lo hagamos, ¿verdad? Por último, dice que ¿a quién le vamos a cantar? Ahorita mi hermano Ramón decía, ¿no? ¿Quién es el invitado de hoy? Decía.
Ya ven que en la librería me cae mucho tipo de personas, y de la última vez que ha pasado de esta Jehová Nissi, que ha tenido un corredero de gente por sus falsas doctrinas, hay varios grupos que han salido a otras iglesias, y uno de ellos que salió llegó conmigo y me dice: no, desde que me salí de esa iglesia he andado por varias, pero no encuentro. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasa? ¿Están malas enseñanzas? No, me dice, he llegado a muchas iglesias muy buenas, pero no me llena la alabanza. No me llena, dice, llego y no lo siento, me dice. No lo siento. No sé en qué parte de la escritura viene alguna frase así, que si no lo sientes, ¿no? Entonces no le llenaban. Y me mencionó algunas iglesias, y son buenas, yo sé que son buenas, tienen buena doctrina y buena alabanza. Para él, obviamente, no le llegaba, no le generaba esa emoción que él estaba esperando. Nada de eso habla Pablo ahí, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Es triste que a veces buscan eso, porque la alabanza no es para mí, no es que, es que ese ritmo es el que me gusta, ese ritmo está aburrido. No, es que la voz de este hermano de la alabanza no me gusta, el otro domingo me gusta porque le toca al otro hermano. No, es hacia el Señor, no es hacia mí. El culto es para el Señor, no es para mí. Hay gente que ha dicho que es para los inconversos, no es cierto. Este es un culto de adoración para Dios, no es para ninguno de nosotros, es para el Señor. Ok. No lo mencioné ahorita, pero hay un pasaje paralelo en Efesios, no lo busquen para irnos más rápido. Efesios 5, 18, 20 habla prácticamente de lo mismo, pero en vez de que diga la palabra amor en abundancia, habla antes de ser llenos del Espíritu Santo. Es un pasaje paralelo, quiere decir que la palabra amor en abundancia en mí es lo mismo que estar lleno del Espíritu. Y este es otro problema, porque las iglesias mencionadas anteriormente han distorsionado lo que es la llenura del Espíritu Santo. No es nada de lo que ellos dicen. La llenura del Espíritu Santo, si la quieres entender de una manera concisa, es que more en abundancia la palabra. Una persona que la palabra mora, está llena de la palabra, es alguien lleno del Espíritu Santo. Estudia los dos pasajes y te darás cuenta. Caen a lo mismo, conllevan a lo mismo y ayudan en las relaciones, ¿verdad? Por eso lo estoy diciendo ahí. Dice, entonces, resumiendo este punto, ¿cómo podemos saber si alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber que mora en él la palabra de Dios? Es alguien que está gozoso. Lo dice ahí el versículo, ¿sí? La palabra de Cristo mora en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia. Es alguien gozoso, agradecido y sumiso. Esas tres características las vas a encontrar en los dos pasajes paralelos. Esas son distintivos para que tú puedas saber cómo estoy. ¿Estás gozoso? La situación que sea, agradecido con el Señor, sumiso a su voluntad. Vamos a pasar al último punto. Me acuerdo ahorita, hablando de estas tres características, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas fueron apresados por predicar el Evangelio? No estaban haciendo nada malo, por predicar el Evangelio, y los meten allá a una de las celdas, allá lo último. Tú lo has visto ya en el Descubra. Sí, y acuérdate que esas celdas pues están refrigeradas, tienen muy buen sistema de drenaje, son acolchonadas. No, eran tipo cavernas, no había ni siquiera sistema de drenaje ni ventilación. Los ponen por allá, imagínate cómo estaría el ambiente, la peste. Los presos de ese entonces pues tenían mucha educación, presos políticos de seguro, ¿verdad? No, nada de eso. Y los meten ahí, los lastiman, los carceleros, y luego los ponen en un cepo, una madera donde no puedes mover tus extremidades. ¿Y qué se ponen a hacer? A blasfemar contra Dios, a cantar alabanzas. ¿Cómo pueden hacer eso? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque la palabra moraba abundantemente en ellos. Por eso estaban gozosos, agradecidos y sumisos. ¿Cómo puede estar agradecido? Porque es obra del Espíritu Santo, es obvio. Era consecuencia por haber hecho algo correcto. Es como Pedro y Juan cuando estuvieron gozosos porque fueron castigados en el nombre del Señor. Pues claro, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la última prioridad que debemos tener, que es que, punto 3, en el nombre de Cristo. Y es el 17, dice, y todo lo que hacéis, todo lo que hagamos, ya sea de palabra, algo que tú digas, o de hecho, una acción, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué? Otra vez te digas, y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si se fijan todo este pasaje de Colosenses, no sé cómo le hacen los unitarios,
siempre está mencionando Jesús y el Padre, Jesús y el Padre. ¿Cómo lo hacen los unitarios ahí para hablar nada más de su posición, de su teología? No pueden cumplirla, no pueden explicar estos pasajes, ¿te fijas? Entonces dice, es decir, es como si Pablo estuviera explicando lo anterior, ¿verdad? Dice, todo lo que expliqué, todas las vestiduras, la indumentaria que tienes que traer, todo eso, hazlo en el nombre del Señor. Hay gente aquí también, hay otra distorsión, en el famoso nombre, aún hasta el bautizo dicen el nombre. Ellos creen que hay una superstición, decir Jesús es mágico, es como poderoso. No es en ese sentido, no es en ese sentido. Vean, y nosotros como cristianos pues llevamos el nombre de Cristo. En Hechos realmente nada más en el Nuevo Testamento se menciona 3 veces nada más la palabra cristianos, y empezó como una burla y terminó como algo respetuoso. Vean, significa identificación. Si yo digo que soy cristiano, ¿qué quiere decir? Que yo me estoy identificando con Cristo Jesús, y a la vez ese nombre significa autoridad. Yo oro al Padre, ¿por qué? Por la autoridad de Cristo, no porque yo no tengo derecho a hablar con Dios, pero ahora gracias a Cristo Él me da la autoridad para hablar con el Padre. Por eso digo, ¿cómo pueden explicar esos pasajes los unitarios? No pueden realmente. ¿Sí? Su nombre significa autoridad. Es como, por ejemplo, yo pongo en un cheque mi nombre. ¿Qué quiere decir? Que están autorizados a cobrarlo, porque tiene mi nombre, si es la cuenta mía, claro, ¿verdad? Entonces, a eso si el presidente hay una ley y él la firma, está autorizando esa ley. Significa autoridad, ¿verdad? Todo lo que decimos y hacemos, ¿qué quiere decir? Debe estar asociado con el nombre de Jesucristo. ¿En qué sentido? En que debo glorificar su nombre por medio de mis acciones y lo que yo diga. Es decir, yo debo actuar de una manera consecuente con su carácter y su voluntad. Es el ejemplo personal que les puse, ¿no? Como cristiano yo no podía ser encargado de un antro. No es congruente. Puedo, pero no debo. En ninguna parte de la Escritura dice que no, pero esa es la interpretación. Es más, si pone un ejemplo aquí, vamos a Corintios 10:31, es un ejemplo mucho más sencillo. Si el carácter del Señor es santo y su voluntad es específica, ¿cómo podría yo haber hecho eso? Dice 1 Corintios 10:31, vean de manera sencilla, si coméis o bebéis, claro que lo vamos a hacer. Es lo más básico, lo más sencillo, dice el Señor. Y aún eso tan obvio, tan tonto podríamos decirlo, aún eso hazlo para honra y gloria mía. ¿Sí? Vean, si permitimos, realmente yo decido hacer algo que no pueda asociarse con el nombre de Jesús, que no le glorifica, pues es pecado. Mejor no lo hagas. Llevar el nombre de Jesús es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Hay gente que ha sido perseguida nada más por ser cristiano. Nosotros a veces le damos más énfasis o más honor al apellido de nosotros que al hecho nombre de ser cristianos, ¿verdad? A veces nosotros le ponemos ahí el pescadito en el auto, a veces mejor no le deberíamos de poner, ¿verdad? Cuando vean la manera en cómo manejamos, te pasas el alto, estás platicando con el tránsito, dándole una ofrenda. A veces es mejor no hacerlo, porque es una responsabilidad traer ese logo a veces. Parece que no, pero es verdad. Por ejemplo, el nombre de Judá en el Antiguo Testamento fue algo glorioso, es muy respetable ese nombre. Ese nombre Judá en el Nuevo Testamento es Judas, ¿verdad? ¿Quién le pone Judas a su hijo? Nadie. ¿Por qué? A veces tiene más peso el desprestigio, ¿no? Es decir, nosotros debemos de cuidar, es una gran responsabilidad decir que somos cristianos. Por eso, todo lo que hagamos en el nombre de Cristo debe ir acompañado de agradecimiento también. Si no puedes dar gracias por eso que vas a hacer, es mejor que ni lo hagas, o mejor ni mencionarlo. ¿Sí? Y puedes resumirlo en una frase: si eso que vamos a hacer o decir no le da gloria, no lo hagas. Es la regla simple, no lo hagas mejor, ¿verdad? Entonces, estas son nuestras 3 prioridades, ¿verdad? La palabra, la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia, y hacerlo todo en el nombre de Cristo,
¿verdad? No olvidemos esa indumentaria que tenemos que traer puesta, especialmente la última, que es el vínculo perfecto, que es la del amor, ¿verdad? Y ya para terminar, me recuerda si a veces no te quedó claro lo de amor, Abraham, padre de la fe, cuando le puso la prueba, él anhelaba un hijo, ansiosamente, y Dios le dijo, te lo voy a dar, se lo dio hasta su vejez, y ese hijo anhelado lo amó a tal grado que el Señor le puso una prueba. Vamos a ver, ¿quién ama más, a Isaac o a mí? ¿Y qué prueba le puso? Entrégamelo. Oye, me lo prometiste, me lo diste. Y ya grande convivió con él, era un joven tal vez de 19 años, Isaac. Muchos creen que es un niño, no, era un hombre ya grande, un joven, perdón. Imagínate el amor que sentía de haber vivido tantos años con él, con ese hijo deseado, y decir, ahora entrégamelo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Dio la contra? No, obedeció. ¿Qué demostró? Te amo más a ti. Yo sé que tú puedes resucitar a mi hijo, te amo más a ti. Entonces, igualmente nosotros, ¿verdad? Amemos a Dios mostrándolo con nuestra vestidura y manifestándolo con las prioridades en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, entonces. Padre, bendito seas, Señor. Te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias porque nos has permitido conocer de tu voluntad específica sobre estas vestiduras, Señor. Ayúdanos porque solamente por medio de tu Espíritu Santo es que podemos llevar a cabo esto, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en estas prioridades, Señor, porque los afanes de la vida, nuestra misma carne, Señor, y el mundo nos desvían, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre Santo. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Y quiero pedir, Padre, interceder porque si hay alguna persona aquí que aún no te conoce, Señor, y que el día de hoy tu palabra fue sensible y ha tocado su corazón, Señor, por favor, haz que implore por ti, por salvación eterna, implorando por tu perdón, Señor. Dale arrepentimiento verdadero, Señor. Y a nosotros ayúdanos a crecer en santidad, Señor. Te damos gracias, Señor, que es un Dios hermoso, Señor, que mereces toda nuestra adoración, toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor.